más. Más servicios. Más infraestructura. Más cobertura. Más calidad. Primera empresa del interior del país con certificación de Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2000. Seguimos sumando para usted. Con M, usted va a estar mejor. M, Equipo Médico de Emergencias. Pasión por la vida. Asuntos entrados, notas entradas. Nota número 2233/15 y nota número 2234/15. Proyecto presentado por los señores senadores. Proyecto de ley, expediente número 5507/15. Proyecto de ley presentado por la senadora María Inés Pachetti, por el que se establece la distribución automática al municipio de los fondos provenientes de la ley de financiamiento educativo. Senadora Pachetti. Presidente, yo voy a pedir una preferencia para este expediente para dentro de 2 sesiones y brevemente voy a contar por qué pido la preferencia. Se trata de una cuestión que está afectando seriamente a las finanzas de los municipios porque es un fondo especial que recibe la provincia, que es el Fondo de Financiamiento Educativo, y que actualmente la provincia está reteniendo, el Poder Ejecutivo está reteniendo sin girarlo a los municipios, pese a que la Ley Nacional de Presupuesto dice expresamente que esos fondos serán girados automáticamente a los municipios. Automáticamente quiere decir que no debe pasar por ningún filtro provincial para que el municipio reciba esos fondos y los aplique a también una finalidad específica que son aquellas ligadas a la educación. Por eso nos llamó la atención declaraciones del ministro de Hacienda en estos días, donde decía que no le pasan esos fondos a los municipios porque los municipios no tienen ninguna escuela. Los municipios no tienen ninguna escuela dentro de la educación formal, pero sí los intendentes se ocupan de refaccionar las escuelas, de limpiar las escuelas, de todas las cuestiones que no se hacen desde la provincia y además hay otras cuestiones directamente ligadas con la educación, como pueden ser becas, como pueden ser guarderías, como pueden ser, como se implementaron en varios municipios, el boleto estudiantil gratuito. Esas cosas los municipios están absolutamente facultados para financiarlas con esos fondos. Pero lo cierto es que no se reciben esos fondos y estamos hablando de más de 170 millones durante el año 2014 y para este año se estima más de 200 millones que no llegan a los municipios. Por eso estamos pidiendo a través de esta ley que se gire automáticamente esos fondos y los municipios deben destinarlos obligatoriamente a la finalidad que establece la Ley Nacional de Financiamiento Educativo, presidente. Creemos que es un tema grave, creemos que es un tema que amerita un tratamiento de urgencia para solucionar esto a todos los municipios de la provincia, porque ningún municipio de la provincia recibe estos fondos. Entonces, creo que amerita que podamos avanzar en este sentido, si hace falta. Y el presidente de la comisión entiende que debemos reunirnos con el ministro de Hacienda a ver si podemos debatir la cuestión en este tiempo que falta para estas 2 sesiones, para las que pedimos la preferencia. Estamos dispuestos, por supuesto, a reunirnos con el señor ministro. A consideración el pedido de preferencia. Tiene 5 votos favorables. Pasa a la Comisión de Impuestos y Presupuesto de Educación y Cultura. Proyecto de resolución. Expediente 5505/15. Proyecto de resolución presentado por el senador Tomás Buencuya, por el que se expresa preocupación y se solicita al Poder Ejecutivo adopte medidas acerca del uso de la curculina en instituciones educativas. A la Comisión de Salud Pública. Expediente 5508/15. Proyecto de resolución presentado por la senadora María Inés Pachetti, por el que se solicita al Ministerio de Turismo, es
presentan en Secretaría los expedientes 5503/15, 5506/15, 5509/15 y 5510/15. A consideración, la reserva de Secretaría queda reservada en Secretaría. Solicitud de acuerdo remitida por el Poder Ejecutivo. Expediente 5504/14. Poder Ejecutivo Provincial solicita acuerdo para la designación del cargo de juez de familia número 1 de la primera circunscripción judicial con asiento en la ciudad de Corrientes para la doctora Nora Gabriela Chávez Caballero. Señor senador Enrique. Sí, señor presidente, para pedir la incorporación del expediente 5511 para nombrar el juez de paz de Santa Rosa. A consideración, la inclusión en el orden. Señor presidente, para fijar audiencia de estos dos expedientes para el día 16 de abril y que se lea por Secretaría la resolución respectiva. Bueno, a consideración, entonces, la inclusión y la fijación de la fecha aprobada. Se dará lectura por Secretaría a la resolución correspondiente. El Honorable Senado de la Provincia de Corrientes resuelve. Artículo primero. Fijar audiencia pública a los fines previstos por el artículo 182 de la Constitución Provincial para el día jueves 16 de abril del corriente año a la hora 11 en sesión de la Cámara para escuchar las impugnaciones de los ciudadanos sobre doctora Nora Gabriela Chávez Caballero, propuesta por el Poder Ejecutivo Provincial para ocupar el cargo de juez de familia número 1 de la primera circunscripción judicial con asiento en la ciudad de Corrientes. Doctora Jessica Malarí Gómez, propuesta por el Poder Ejecutivo Provincial para ocupar el cargo de juez de paz de la primera circunscripción judicial con asiento en la localidad de Santa Rosa, Corrientes. Artículo 2. Establecer que hasta 5 días posteriores a la publicación de la presente se recibirán las impugnaciones de los ciudadanos sobre las personas propuestas por el Poder Ejecutivo Provincial en la Secretaría del Honorable Senado, la que correrá los traslados pertinentes en forma inmediata y se dará para la audiencia pública con el objeto de conferirle la oportunidad de defensa de la misma. Artículo 3. Establecer que la presente resolución será publicada por 2 días en un diario de tirada provincial y en un medio de la localidad de Santa Rosa, Corrientes, siendo tramitada por el Departamento Prensa del Honorable Senado. Artículo 4. De forma firmado senador provincial Henry Frick, presidente de Comisión de Poderes, Peticiones, Acuerdos y Reglamentos. A consideración de la resolución, a consideración de la fijación de la fecha para el 16 de abril, quedan fijadas las audiencias públicas para la fecha mencionada. Expediente con despacho de comisión que van a prensa. Expediente 5480/15 y expediente 5486/15. Orden del día. Asuntos a tratar. El expediente 5482/15, proyecto de ley presentado por el senador Juan Manuel Cruz, porque sale de la provincia a la ley nacional número 26.872, cobertura executiva y reconstructiva de la patología mamarias. Señor senador Rubén Muchas. Sí, gracias, presidente. Este proyecto de ley es justamente algo referido a una patología, la primera patología en Argentina, la primera patología en el mundo, que es el cáncer de mama, en el tratamiento preventivo y en la reconstrucción correspondiente de la mama y la tectomía total cuando el cáncer de mama obliga a ese tipo de terapéutica. La ley nacional indica que todas las obras sociales deben dar la cobertura del tratamiento para la reconstrucción mamaria. Nosotros acá en la provincia de Corrientes tenemos una ley que es la 6128, que nosotros la hemos aprobado, que ya ha sido promulgada por el Poder Ejecutivo para que los servicios públicos, los hospitales, las
reconstrucción. La reconstrucción mamaria se lleva adelante en aquellos casos en los cuales hubo la necesidad de hacer una mastectomía total y no habiendo una contraindicación para realizarla y siendo voluntario por parte de la paciente, llevarlo adelante lo puede hacer en el hospital público. Eso es correcto. Lo que falta, que es justamente lo que estamos pidiendo a través de esta adhesión a la ley nacional, es que también las obras sociales y las prepagas tengan la obligación de dar la cobertura para que los pacientes que estén contemplados, que estén asociados a esas obras sociales, que estén afiliados a esas obras sociales, también tengan la posibilidad de que les reconozcan las obras sociales obligatoriamente la cobertura necesaria para llegar a una reconstrucción mamaria en caso de patologías mamarias que indiquen que hayan provocado la necesidad de hacer una mastectomía total. Esa es la razón. Nosotros queremos e insistimos con esta ley de adhesión que ya la sancionamos, le dimos media sanción el año pasado y que en la Cámara de Diputados pasaron al archivo. Nosotros la volvemos a insistir ahora porque es un reclamo de la sociedad justamente que está con esta problemática y que realmente nosotros creemos que esta ley nacional viene a cubrir prácticamente algo que faltaba y que nosotros acá en Corrientes también tenemos la obligación. Acá en Corrientes, el cáncer de mama es la segunda causa de cáncer. La primera causa del cáncer de cuello de útero. Es distinto un poco a lo que pasa en todo el país en general. ¿Y a qué es debido a esto? También como colación para que tengamos en cuenta. Esto sucede en las mujeres con menores recursos sociales, es decir, en las cuales hay menor contralor de un examen tan rutinario que tiene que hacerse, que lo tienen todos los laboratorios que hay que implementar en términos de cultura en la gente. ¿Qué es el Papa Nicolau? El Papa Nicolau es el elemento que previene, que con tiempo suficiente puede indicar la necesidad, no solamente de prevenir, pero si ya hay una lesión, ya de tomar con mucha precocidad un probable tratamiento de un probable cáncer de cuello de útero, que es la principal, vuelvo a reiterar, causa de cáncer de las mujeres en la provincia de Corrientes, de acuerdo a las últimas estadísticas que estamos manejando. El cáncer de mama es el primer cáncer mundial y en la Argentina de cánceres en las mujeres. Digo por esto como una aclaración también referida a otro tipo de cáncer que es totalmente prevenible por la actitud rápidamente a través de los temas de salud pública y salud privada. Por eso nosotros no podemos separar, queremos juntar la acción en conjunto, por eso va esta adhesión que pedimos a esta ley, juntar la acción pública que ya la tenemos en la provincia de Corrientes con la acción y la cobertura que tienen que dar todas las obras sociales acá en la provincia de Corrientes para este tema tan sensible justamente, no solamente por la enfermedad en sí, sino por la apariencia física que significa en una mujer una mastectomía total, y en la cual es necesario la cobertura obligatoria que tengan las obras sociales y de medicina prepaga para que también le den esta cobertura a esta gente que pueda no estar en condiciones económicas del país que tiene la obra social correspondiente. A eso va referida esta adhesión, señor presidente. Este proyecto tiene despacho número 3 de la Comisión de Salud Pública, despacho favorable. Se pone a consideración el proyecto en general, aprobado, en particular artículo primero, artículo segundo del foro. Pasa con media sanción a la honorable Cámara de Diputados. Expediente 5004-93, proyecto de ley presentado por los senadores Noel Eugenio Leal, Sergio Moisés Flintas y otros
por el que se instituye en la provincia de Corrientes el Instituto del Recurso Extraordinario por salto de instancia per saltum, artículo 275 y siguiente del Código Procesal de la provincia de Corrientes. Presidente, me pidieron que sea breve. Es un instituto que es importante. Nosotros ya trabajamos en equipo con María. Bueno, todos van a ser breves, señor. Bueno, presidente, la verdad es que el tema del per saltum faltaba una decisión política de que el poder soberano decida si es necesario reglamentar o no el per saltum. Hasta la fecha, la legislatura había decidido no dictar una ley. Pero vimos que en la Nación, ustedes deben recordar la Constitución del 94, los precedentes anteriores que hubo por vía jurisprudencial, que es como se construyó esta figura jurídica, recién en el año 2012 se reglamenta por ley nacional la 26790, el per saltum a nivel nacional. Es un tema complejo, no es un tema sencillo. Tiene distintas versiones, pero hay una coincidencia. Hay una cosa central. Se venía aplicando el per saltum vía jurisprudencial, lo que implicaba que quedaba donado al criterio discrecional de uno de los poderes del Estado el universo del 100% de los problemas institucionales y definir cuáles eran las causales de aplicabilidad. Es decir, el mismo órgano que tenía el beneficio del instituto es el que establecía vía los fallos jurisprudenciales cuáles son los caracteres habilitantes para ejercer el per saltum. La verdad que ayudaron y aportaron la construcción jurídica como distintos instrumentos en su momento en amparo que nació también por vía jurisprudencial en el año 56-57 con Corf y Ciro, y distintos instrumentos que se fueron construyendo en el marco de lo que se llama el activismo judicial que permite después al Poder Legislativo, ya sea nacional o provincial, construir la figura jurídica que estamos hablando. Y nosotros analizábamos, como también se hizo a nivel nacional, que no podíamos ser o no podía haber juez y parte, es decir, los que definen la construcción jurídica y crean los presupuestos de la figura jurídica son los que después deciden cuándo aplicar o no. Era mucho poder para un solo poder. Porque ustedes saben que la República busca equilibrio, y como la soberanía indica que es posible que pueda ser reglamentada y poner campos vedados, se puede reglamentar, poner las causales y vedar campos, materias, con razones ya sea constitucionales, tratados constitucionales en el marco del bloque de constitucionalidad que implica el artículo 75, inciso 22, que incorpora automáticamente en el mismo rango de la Constitución, por eso que deja de ser pirámide invertida de Kelsen para pasarse a ser el rectángulo jurídico del bloque de constitucionalidad que lo pone a la par al nuevo sistema, y aquellos que pensaban keynesianamente hoy tienen que pensar con otra lógica y otro paradigma que es totalmente distinto. En ese marco se reglamenta hasta el 26790, se establece cuáles son las causales de habilitación, se establece cuál es el campo vedado, y también se ve, y digo esto porque recibimos hoy una notita de un profesor de Derecho Penal, que estamos trabajando muy íntimamente ahora en la comisión de la antitortura, que es el presidente de la comisión, que es el doctor Ramón Alzamón, que en su opinión él dice por qué vedar campos y realmente no se deja todo como está y sigue la jurisprudencia y el Poder Judicial manejando el tema. La verdad que es un criterio académico, minoritario por cierto, y fundamentalmente no vinculante para esta Cámara ni para el Congreso Nacional. Una sugerencia, como dirían algunos, y nosotros tomamos la decisión política, y en esto quiero decir que hemos logrado un 95% de consenso en la Cámara, en trabajo de labor. La senadora Fayette ha hecho un aporte procesal que me parece que fue importante en el marco del procedimiento que debe tenerse, que en eso hemos aceptado el aporte que ella hizo,
Y lo que no nos pusimos de acuerdo, porque quiero achicar el tema de discusión, que esto es importante, ya no estamos discutiendo la tesis de Leguizamón, si conviene o no una ley, sino estamos discutiendo en la lógica de que podemos hacer una ley y que podemos vedar materias. La que no coincidimos con el justicialismo es que nosotros tenemos una tesis más amplia, porque consideramos que está vedado el terzato para materia penal y que está vedado el terzato para materia electoral. El justicialismo considera que se puede hacer la ley, que los requisitos están bien, que la modificación que introdujeron también está bien y que quieren dejar librado al superior tribunal o al Poder Judicial el tema del terzato en materia electoral. Quiero que quede claro, el debate entonces queda muy chiquito, diríamos. Si resolvemos incorporar la materia vedada que propone el oficialismo junto con el tema penal, el tema electoral, ellos dicen que no. Esta es la discusión que vamos a tener hoy, porque nosotros estamos de acuerdo, lo que podemos es reforzar los conceptos de por qué la ley, por qué los requisitos, pero este es el tema que estamos discutiendo. Y quiero brevemente decir una cosa que me parece que es central. El tema, a nivel nacional, hay un tema que es clave que destruye la tesis de Leguizamón, por hablar así. Si ustedes analizan analógicamente, cuando ven el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, hablan de los decretos de necesidad de urgencia. Esos decretos de necesidad de urgencia, prácticamente el Poder Ejecutivo, dado circunstancias extraordinarias, excepcionales que ponen en peligro la existencia del país o algún problema de emergencia, puede sustituir transitoriamente las facultades del Poder Legislativo, luego comunicado al Poder Legislativo y todo tendrá que ser ratificado, pero establece una cosa central que me parece que es lo interesante y podemos hacer la analogía. Digo analogía, la analogía tiene cosas coincidentes y diferentes, pero es importante que podamos tener como marco de referencia. En este caso establece, queda vedado, aunque haya crisis, problemas de institucionalidad, se esté cayendo el sistema, tenga problemas, materia penal porque será nulo de nulidad absoluta. Queda vedado, aunque se den todas las causales, el tema electoral, queda vedado el tema tributario, queda vedado el tema del código electoral. Son 4 materias que nunca podrá, ante tal circunstancia extraordinaria que ponga en peligro, es nulo de nulidad absoluta que el Poder Ejecutivo pueda tomar un decreto de necesidad de urgencia. Lo que demuestra es que la decisión soberana de una constituyente puede marcar las pautas de dónde tiene una puerta de habilitación y cuándo nunca podrá tener una puerta de habilitación, aunque se den los requisitos que estamos hablando. Esto trasladado analógicamente, nosotros en materia a nivel nacional, el Parlamento argentino decidió en el marco de los tratados internacionales, porque acá tenemos que decir que la Corte Suprema hizo en su momento activismo judicial, estableció que había que garantizar la doble instancia penal, así empezó el sistema, cuando empieza a construirse alguna figura, porque no se respetaban los tratados internacionales ni la tutela efectiva de la justicia cuando no se garantizaba una doble instancia. Entonces, y que no era suficiente, la Corte Suprema no suplía una doble instancia, era una revisión excepcional que de ninguna manera puede tomarse ni como tercera instancia ni como segunda instancia, sino como una materia excepcional cuando se violan algunos principios, pero nunca sustituye el sistema. De ahí entonces, que cuando salen los fallos, que se crea lo que se llama la Cámara de Casación Penal, que es lo que permitió cumplir con los tratados internacionales, entonces usted tiene primera instancia, tiene segunda instancia, y nunca en el Congreso, en el Parlamento, la Corte Suprema podrá ser su versátil en materia penal, porque lo establece la ley 26970 nacional y lo establecen los tratados internacionales que forman parte de ese rectángulo que es el bloque de constitucionalidad. Ahora, la pregunta es, ¿por qué los legisladores colectivos podemos introducir ese tema, reglamentar todo y estamos de acuerdo que incluimos el tema electoral? Y ahí tiene una aplicación también lógica. La aplicación lógica es, tuvimos una reforma constitucional en Congreso. En el año 2007 se reúnen los constituyentes y deciden soberanamente que el tema electoral es un tema sagrado, importante, que debe ser despolitizado
y que el Superior Tribunal no pueda entender originariamente como establecía la Constitución anterior. Es decir, el poder soberano de la provincia de Corrientes le saca, le sustrae al Superior Tribunal para que entienda originariamente el problema electoral en la provincia de Corrientes, porque traía muchos problemas, porque no era su función, porque era necesario garantizar las instancias, y entonces crear la Cámara Contenciosa Administrativa de Corrientes y con funciones electorales. Se le sustrae al Superior Tribunal. Entonces la Cámara es la que actúa como segunda instancia, y la Constitución de la provincia de Corrientes dice, en temas electorales deberá tener dos instancias, como dice el tema del Código Penal, el tema penal en los tratados internacionales. Por eso, en base a esa baldosa jurídica que está en la pirámide, este nuevo rectángulo, que no de la pirámide invertida de Kelsen, porque en alguna medida seguimos pensando como pirámide, como rectángulo, pero como rectángulo, nos encontramos que tenemos la baldosa jurídica para explicar por qué, así como la Constitución y los decretos de necesidad de urgencia velan cuatro materias y declaran la nulidad absoluta, y así como el Congreso Nacional vela el tema penal, nosotros le agregamos una materia más, porque si usted puede poner varias materias, ¿por qué no? Pero esto tiene una explicación lógica, no tiene una arbitrariedad, porque lo que queremos es mantener el espíritu de los constituyentes de la provincia de Corrientes, que es poder soberano, que si bien en el caso de que es derivado, porque no es la primera Constitución, pero tiene funciones originarias, y lo que quiso es que nunca el Superior Tribunal entienda originariamente. Si hay personas que están entendiendo originariamente, esto es lo que estamos queriendo evitar, y por qué incluimos el tema electoral como materia velada, como permite nuestra Constitución, como pusieron los constituyentes, y bajo el tono porque es el único tema de discusión, presidente, y digo porque queremos votar completo. Yo sé que el justicialismo se opone, creo que es el único tema, pero en el 99% estamos de acuerdo. Muchas gracias, presidente. Señora senadora Pachetti. Señor presidente, desde el bloque Frente para la Victoria vamos a acompañar el proyecto en general y le vamos a pedir que cuando someta en particular por artículos, en el artículo primero lo someta por párrafo, de tal manera que nosotros podamos proponer una modificación en el último párrafo y en su caso no acompañar esa parte del artículo. Sí, señor senador. Se pone a consideración el proyecto en general. Señora senadora. Simplemente para aclarar que el proyecto tenía un despacho, pero que hoy en la labor parlamentaria se consensuó un nuevo despacho con las modificaciones que solicitó la senadora Pachetti. Esto es parte de lo que hoy en la labor parlamentaria pudimos acordar. Con la contribución de la senadora Pachetti se pone en consideración el proyecto en general. Aprobado. En particular, se pone... Se existe la petición de la senadora Pachetti de cuando llegue la parte electoral pueda modificar para poder ser... Por eso vamos a poner en particular a votación el primero, segundo y tercer párrafo. Y el cuarto. Los cuatro primeros párrafos. ¿Esto tiene un solo artículo? No, tiene artículo 1. Pero en el artículo 1 hay un párrafo que es el que no quiere Solicito a los efectos ordenatorios, presidente, que tiene la palabra. Solicito que se vote de la siguiente manera. Me parece que soluciona el problema. Nosotros, como dice el artículo, y el justicialismo vota todo el artículo menos en materia electoral y hacemos la votación. Me parece que se puede decir. a consideración de la respuesta. Nosotros tenemos... No quiero que se vea. No hay después de Votemos el artículo, el párrafo, pero por eso votamos el primer párrafo. Aprobado. Segundo párrafo. Aprobado. Tercer párrafo. Aprobado. Cuarto párrafo. Aprobado. Quinto párrafo. Senadora. Presidente, en este párrafo donde nosotros queremos proponer
acá no está de acuerdo en esto, pero nosotros queremos insistir con algunos argumentos que nos parecen también razonables y fundados en la normativa vigente. Nosotros pretendemos que por supuesto que es indiscutible que en materia penal no procede el persaltum, pero en materia electoral creemos que las fundamentaciones que dio el senador Real para sostener su postura no son tan justas, no son tan ajustadas a la legislación, porque en primer lugar, si bien se me va a decir no tenemos ninguna obligación de legislar, al igual que los códigos procesales de la nación, como analógicamente, puso el senador Real otra norma, como analógicamente la redacción que tiene el artículo del Código Procesal Civil de la Nación, donde se regula el persaltum, y en ese artículo la materia electoral no queda excluida de la posibilidad del procedimiento del persaltum. ¿Y por qué, señor presidente? Tiene que ver con que en materia electoral se pueden plantear situaciones realmente de gravedad institucional y de urgencia. Estamos hablando de procesos electorales que tienen plazos muy acotados y que a veces se plantean cuestiones que llegan a interrumpir esos plazos o que deben solucionarse antes que esos plazos se venzan, y que podemos estar a días de una elección y alguna cuestión que está sometida a la resolución de un juez de primera instancia puede hacer que esas elecciones no se puedan llevar a cabo. Le pongo como ejemplo el caso Rizzo, que lo resolvió la Corte en el año 2013, donde la Corte expresamente dijo: la sentencia recurrida trae como efecto la cancelación de un procedimiento electoral mediante el sufragio universal destinado a cubrir cargos públicos electivos, circunstancia de gravedad institucional. Por último, al encontrarse en curso un cronograma electoral estructurado en diversas etapas que se integran con plazos breves y perentorios explícitamente contemplados, solo la decisión final por parte de esta Corte de las cuestiones constitucionales planteadas permitirá evitar situaciones frustratorias de los diversos derechos puestos en juego en esta actuación. Y en este caso la Corte persaltó la cuestión y la resolvió. El argumento de que la Constitución provincial en el artículo 82 y 83 establece la doble instancia en materia electoral tiene que ver con la incorporación por parte del constituyente de una materia nueva, de un fuero nuevo, y por eso se regula expresamente sobre el fuero electoral. Por eso se regula expresamente que debe crearse la segunda instancia porque no existía. Pero todos los fueros tienen una doble instancia, todos los fueros, excepto el penal rigurosamente, porque la garantía de la doble instancia está prevista en una norma supraconstitucional que es el Pacto de San José de Costa Rica. Allí está la garantía de la doble instancia. Y el persaltum significa que se obvia esa garantía, se persalta esa segunda instancia y se llega directamente al superior tribunal en el caso de la provincia o a la Corte en el caso de la nación. Entonces, con ese criterio tendríamos que incluir todos los fueros. No es lo que quiso hacer el constituyente de la provincia de Corrientes. Tuvo que incorporar esos artículos porque se creaba por primera vez el fuero electoral. Entonces, lógicamente tenía que establecer cómo se componía ese fuero electoral como fue de primera instancia y una segunda instancia de la Cámara Electoral que se creó después. Así que, obviamente que, fíjese que en materia de contencioso administrativo también hay creo que hay otra punta, sobre todo este proyecto y la regulación que nos parece perfecta del persaltum, que hay que hacerlo, sobre todo en materia contencioso administrativa, también hay una instancia porque esa Cámara Electoral tiene competencia contencioso administrativa y electoral, y hay juez de primera instancia en lo contencioso y hay la Cámara, y sin embargo puede presentarse perfectamente. Entonces, en lo electoral no entendemos que haya una diferencia para dejarlo excluido del persaltum, al contrario, es una materia en la que hace falta que pueda existir eso. Tal vez la experiencia electoral que tuvieron el año pasado haga que quieran sostener este punto, porque es cierto, el año pasado, el
el 2013, la Superior Tribunal se abocó a una cuestión que estaba siendo discutida en primera instancia, se abocó, salteó la segunda instancia y resolvió respecto del tema de la reelección de los intendentes. Creo que no tenemos que guiarnos por cuestiones particulares ni porque favorezca uno a otro cuando estamos legislando. Así que nosotros proponemos que el párrafo solamente diga no procederá recursos causas que versen sobre materia penal. En caso de no aceptarse la modificación, vamos a votar en contra de ese quinto párrafo. A consideración, disculpe, senador Basso. Muy cortito, presidente. Muy cortito. Muy breve. Acá tenemos que buscar la mayor claridad en el tema electoral. En esta cuestión hay algo que es fundamental, que son los plazos que son acotados, que son perentorios en las cuestiones electorales, y que sobrepasar o saltar una instancia por ahí permite que se pueda cumplir con esos plazos que son acotados y son perentorios. Entonces, creo que el proyecto es muy valioso, pero sinceramente no estamos aportando a la transparencia, a la claridad, a la democracia, si es que no podemos resolver las cuestiones judiciales en los plazos que por ahí marca un cronograma electoral, porque si no, vamos al Superior Tribunal, pasando por la Cámara, y después nos encontramos con que el Superior Tribunal dice que ya es cosa abstracta. ¿Qué va a hacer? Exactamente, ese era el término que no me estaba saliendo. Y entonces no hay una resolución con respecto a este tema, presidente. Me parece que el proyecto sería perfecto si es que obviamos la cuestión electoral, porque nosotros tenemos que legislar para el futuro, para ponerle claridad y transparencia a las cuestiones, y todos nos vamos a ver beneficiados si es que en algún momento podemos acortar los plazos y poder tener una resolución judicial en lo electoral. Señor senador, Cada oficialista va a insistir con el proyecto original y agradecer el porcentaje de coincidencia que tenemos, aclarando que lo que hizo la constituyente provincial fue sustraer al Superior Tribunal el carácter originario que entiendan, no quiere que entienda ordinariamente. Eso le sirvió la convención y queremos respetar ese tema en esta legislación. Porque hay que recordar, y esto no quiero introducir un debate, a nivel nacional si hay algo que cuestiona el oficialismo, es la falta de democratización, entre comillas, de la justicia. No sé por qué acá en Corrientes le quiere dar tanto poder a la justicia, parece que estamos con exceso de democratización en Corrientes de la justicia, que eso por lo menos es una ponderación para los jueces correntinos, así que le agradecemos también. No le vamos a hacer la votación. ¿Cómo se va a poner a consideración el quinto párrafo como figura en el despacho de la comisión, es decir, haciendo la alusión a esa posibilidad, a la materia penal y a la materia electoral? A consideración. Bueno, aprobado. Quedará consignada, ¿no es cierto?, la oposición de la bancada justicialista, como claramente se va a ver en la versión taquigráfica. Artículo 2, a consideración el segundo artículo. Aprobado. Artículo 3, de forma con media sanción pasa a diputado. Están reservados en Secretaría los proyectos de declaración.
Señor senador, señora senadora, para que se haga tratamiento sobre tabla en el expediente reservado de secretaría. a consideración del tratamiento sobre tabla, a consideración los proyectos de declaración aprobados son declaraciones, serán las comunicaciones correspondientes. Si algún senador, señor senador, desea hacer uso de la palabra, si no, invitamos a los senadores Trulla y Niño, al arribo del Partido Nacional, y a los senadores Fix y Martínez Llano al arribo del Partido Provincial. Queda